Muchas gracias, Sebe. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y efectivamente tenemos dos preguntas bastante importantes. La primera, ¿por qué vender consumibles? La segunda, ¿por qué Zebra? Con respecto a la primera pregunta, muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros internamente tenemos una estadística de que cada vez que un cliente compra una impresora y durante la vida útil de esa impresora, pues tiene que gastar entre 3 y 10 veces el valor de la impresora en consumibles. Este valor de 3 a 10 depende, claro, del tipo de consumible que va a utilizar, la etiqueta, tag u otro. También el material, por si es papel o un sintético, y finalmente si necesita ribbon para imprimir en ese mismo consumible. Por lo cual, estamos hablando de una parte muy importante de negocio. Sumando a este punto, tenemos también un punto importante que es la fidelización del cliente. Al final, si estamos solamente suministrando la impresora, no estamos dando una solución completa a nuestro cliente, ¿vale? Pasando al siguiente de ¿por qué consumibles Zebra? Pues es una pregunta muy importante que no solamente el cliente por veces se da cuenta cuando tiene problemas. Normalmente el cliente siempre está buscando encontrar en el mercado el consumible más económico. Y como considera que la parte más importante es el coste del consumible, por veces no se da cuenta de que el coste del consumible no termina por cada céntimo que va a pagar por etiqueta o por el ribbon. El hecho de no elegir bien el consumible le puede generar una serie de problemas bastante importantes que le van a sumar mucho sobre el coste del consumible, que sea tanto parte de la etiqueta que la parte del ribbon. ¿Y qué tipo de problemas pueden tener durante la operación? El primer punto es de que el cliente, al comprar muchas veces distintos consumibles en distintos proveedores, lo que va a ocurrir es que no va a tener siempre la misma calidad de material, ni siempre el mismo adhesivo. Y esto va a generar que no va a tener una calidad consistente a lo largo de la impresión, teniendo algunas etiquetas que pueden ser elegibles, otras que no. Y por veces va a tener también el problema de que va a perder etiquetas bien en el almacén o durante el transporte de esa mercancía. Aparte de esta pérdida de calidad, esto va a representar tener que imprimir muchas más etiquetas, tener una pérdida de calidad perante sus propios clientes, porque el cliente cuando recibe la mercancía, se no puede identificar esa mercancía, muchas veces ocurre que va a hacer una devolución de esa mercancía a su proveedor, va a generar pérdidas de tiempo para todo el operador que está a imprimir etiquetas que tiene que imprimir muchas más veces y va a implicar un número de etiquetas extra a sumar a las etiquetas que debería imprimir. Por esto mismo, recomendamos las etiquetas de Zebra. Zebra tiene una calidad absolutamente consistente, siendo que utilizamos siempre los mismos tipos de materiales y adhesivos para garantizar una calidad constante en todas las etiquetas que se imprimen, a que se junta un factor técnico extra, que es nuestros consumibles están diseñados y probados con los cabezales de nuestras impresoras, garantizando no solamente la calidad, pero también un ahorro del cabezal superior al que se consigue utilizando consumibles de otros fabricantes. Y aquí tenemos, pues, tener la impresión de forma adecuada, con el adhesivo adecuado para que se pueda tener como resultado leer todas las etiquetas que se está imprimiendo para cada trabajo o para cada envío que se necesita hacer. Tomo yo la palabra ahora, gracias Pablo, para hacer un resumen rápido del tipo de consumible, donde tenemos etiqueta normal, etiqueta linerless, tag, que podríamos denominarlo, ¿cómo llamamos al tag? No tiene adhesivo. Sí, sí, pero no, Es el no cartón. confundirlo con el cartón, sí, no hay que confundirlo con el tag RFID,
porque vamos, en inglés en la referencia al tag se refiere únicamente pues al cartón que no tiene adhesivo, sí, porque tampoco es un rollo, sino que es más bien pues eso lo que vemos ahí en pantalla. Y luego estaría el recibo, que es el rollo de consumible que no está precortado, digamos, ni es adhesivo. Dentro, bueno, pues eso, dentro de la etiqueta tiene adhesivo y tiene una parte que se llama liner, que ahora un poco más adelante veremos de qué trata. La etiqueta linerless necesita de una impresora especial, con unos rodillos especiales porque no lleva ese papel soporte, ese liner. Y el tag o el cartón pues no lleva ni adhesivo ni liner, simplemente pues puede ser como una etiqueta de precio como esa que vemos en pantalla. Y bueno, aquí sí que es más importante o es otro parámetro a tener en cuenta el grosor que se mide con bueno, pues con un calibre, normalmente en milésimas de milímetro. Y también el recibo pues puede haber de diferentes grosores. Esto en cuanto a la clasificación según el tipo de consumible, pero bueno, también luego veremos otras propiedades de las etiquetas. En cuanto a los rollos en concreto, a la hora de definir las características de un rollo, pues viene definido principalmente por su diámetro interno, su diámetro externo y la anchura. El diámetro interno lo que nos define es, bueno, entre otras cosas, para qué impresora se puede colocar. Evidentemente, pues ese rollo que vemos en pantalla es de una impresora industrial, no lo podríamos meter en una impresora portátil, obviamente, pero bueno, hay simplemente comentar que hay diferentes tamaños de este diámetro interior en función del tamaño que soporta la impresora. También pasaría lo mismo con los ribbon, pero bueno, lo vamos a comentar un poco más adelante. El diámetro exterior, pues lo que nos define es que tiene que caber dentro de la impresora. Entonces, cuando vamos a buscar un rollo en función de la impresora, pues vemos si ese diámetro exterior está soportado por la impresora. Y bueno, la etiqueta pues consta de una serie de partes que las vemos aquí. La parte, el top coat, que es la parte de la capa que le da un acabado final al consumible. Luego tendríamos el papel en sí, el papel o el material, porque no tiene por qué ser papel, puede ser sintético. Luego la parte de adhesivo, y eso sería lo que conforma la etiqueta, la etiqueta que despegamos del liner. Las dos últimas capas, la capa de silicona y el liner y papel soporte, eso sería lo que se retira de la etiqueta, lo que se queda como residuo. Y esa es la parte que en los consumibles que son linerless no existe. No existe esa parte del consumible. Hablaba del ribbon y bueno, del ribbon comentar como algo básico la diferencia entre una etiqueta o una impresión térmica directa y una de transferencia térmica. Aquí en este esquema, de forma muy sencilla, pues vemos lo que sería una impresora sin ribbon de térmica directa, donde el consumible es especial, es sensible al calor y simplemente pues cuando se calienta cambia de color. Y la impresora de transferencia térmica o con consumible de transferencia térmica, pues necesita de un ribbon. Ese ribbon es lo que se transfiere a la etiqueta y la etiqueta o el consumible sobre el que se transfiere ese ribbon, pues no es sensible al calor. Lo que hace es que se transfiere esa sustancia que está en este ribbon, se transfiere a la etiqueta. Todas las impresoras de transferencia térmica pueden funcionar como térmica directa, o sea, si aquí en esta parte quitamos el ribbon, funciona igual como térmica directa, pero al revés, pues no sería posible. Si tenemos una impresora que es térmica directa, no puede funcionar con ribbon.
¿Y cómo identificar la etiqueta correcta? Pues aquí, o sea, cuando nos encontramos con una necesidad nueva o con una pregunta de un cliente, pues uno de los caminos que podemos seguir pues es primero preguntar para qué aplicación o para qué se va a usar esa etiqueta. No es lo mismo que se use para etiquetar cajas de un almacén o de un transporte que tubos de ensayo o que unos elementos pasivos como pueden ser pues, ordenadores o mesas, sillas o elementos que requieren que la etiqueta dure mucho tiempo. Bueno, encontrar, o sea, preguntar cuál es, para qué se va a usar, para luego con las siguientes preguntas poder acotar qué tipo de etiqueta necesitamos. La otra pregunta sería qué tipo de adhesivo. No es lo mismo un adhesivo, por ejemplo, supongo que todos os habréis encontrado alguna vez con el problema de que cuando te compras algo de cristal en una tienda y tiene la etiqueta pegada, si el adhesivo no es el adecuado y no es un adhesivo removible, pues nos las vemos y nos las deseamos para quitar la etiqueta del cristal. Eso es un error a la hora de recomendar un adhesivo. Ese adhesivo tendría que ser, por ejemplo, pues un adhesivo removible para que no deje restos. En cambio, si lo que estamos etiquetando pues es un circuito electrónico donde queremos que ahí vaya un número de serie, pues eso tendría que ser un adhesivo permanente. También, bueno, pues hay de alta adherencia, etcétera. Pero bueno, el tipo de adhesivo es importante. La temperatura, ¿a qué temperatura tanto se va a almacenar como se va a aplicar? Una cosa es la aplicación, o sea, cuando pegamos la etiqueta, esa es la temperatura de aplicación, y otra es la de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos etiquetas que trabajan a muchos grados bajo cero, hasta menos de 100 grados bajo cero, pero evidentemente no se aplica a esa temperatura. La etiqueta puede resistir esas temperaturas, pero la temperatura de aplicación puede ser otra. Entonces, si por ejemplo tenemos un almacén de frío positivo, donde sí que a lo mejor pues a 5 grados se puede aplicar la etiqueta y a lo mejor esa etiqueta pues puede aguantar hasta menos 20, menos 30. También en temperaturas por encima, o sea, temperaturas de 100 grados, también tenemos etiquetas que resisten esas temperaturas. Entonces hay que preguntar cuál es el rango de temperatura tanto de aplicación como de almacenamiento. Igual que si, bueno, pues si es resistente al agua, o sea, si esa etiqueta se va a mojar o no, o en qué condiciones se va a utilizar. Esto también es importante. O si tiene algún otro tipo, si necesita algún otro tipo de resistencia a productos químicos. O sea, si queremos etiquetar algo que va a estar expuesto o que puede ser que se derramen líquidos o productos químicos sobre la etiqueta, que no es agua, que son otro tipo de productos, pues también sería importante buscar pues, una etiqueta que resista a esos productos químicos. El tipo de superficie sobre la que se va a adherir no es lo mismo una superficie plana como pues, una mesa o una placa electrónica que un tubo de ensayo que es curvo o que cualquier otra superficie curva, igual que otras superficies que son muy rugosas o que están sucias, como por ejemplo, bueno, pues puede ser madera. Hay adhesivos de alta adherencia para este tipo o adhesivos especiales para superficies curvas. Entonces, hay que también valorar el tipo de superficie y si va a estar en el interior o en el exterior, no solo por la lluvia, sino también pues, por factores como las inclemencias del tiempo, el sol, sobre todo, las temperaturas. No es lo mismo, como vemos en esta foto, pues una etiqueta para un archivo donde va a estar a una temperatura controlada, en un ambiente controlado, sin ninguna exposición al exterior, que un almacén en exteriores, donde está expuesto al sol, a la lluvia, etcétera. Incluso a roces al desgaste. Y bueno, también el tipo de impresora, aunque esto, si no tenemos la impresora, o sea, no todos los consumibles se pueden imprimir en todas las impresoras. O sea, hay también ciertos factores, también como la resolución, qué tipo de resolución de detalle necesitamos, que nos afecta a qué impresora tenemos que elegir o que nos limita la impresión. Tampoco, por ejemplo, podemos imprimir una etiqueta de transparencia térmica en una impresora portátil, porque todas las portátiles son de
térmicas directas. El tamaño de la etiqueta es, muchas veces esto es lo primero que nos dice, necesito una etiqueta de tal tamaño, pero bueno, como veis, no solo el tamaño importa, sino que hay un montón más de factores que son muy importantes a la hora de definir qué necesitamos para elegir la etiqueta correcta. Y bueno, también cuánto debería durar. O sea, ahí en un transportista es un caso claro donde cuando recibimos un paquete de Amazon, por ejemplo, pues esa etiqueta con que dure 3, 4 días, una semana, pues es suficiente. En cambio, si lo que queremos etiquetar es un activo de larga duración, o hay en este ejemplo un desfibrilador, o si tenemos que etiquetar las ubicaciones de una estantería que van a estar con esa misma ubicación durante años, pues evidentemente necesitamos una etiqueta que dure todo ese tiempo. Y finalmente hay una gama de etiquetas especiales donde podemos aplicar o revelar color. Esto es una funcionalidad que es específica de una etiqueta especial que tenemos, es un tipo custom a medida, pero bueno, tenemos esta característica también que nos permite usar colores en ciertas zonas de la etiqueta que pueden ser revelados a demanda, podríamos decir. Y le paso la palabra a Paulo para que comente acerca de la clasificación de estas familias de etiquetas y cómo interpretar, para que ayudaros a interpretar un poco lo que significa cuando veáis los datasheets y cuando veáis los listados de etiquetas. Efectivamente, Sebe. Esto básicamente es una guía para ayudar en el momento que tenemos que consultar bien una lista de precios o cuando nos necesitamos descargar una guía de especificaciones de un determinado material. Nuestros materiales están clasificados por familia, donde veis a la izquierda una serie de nombres que van a clasificar dependiendo del tipo de material de qué estamos hablando. Cuando hablamos del Z-Perform, Z-Select, hablamos de papel, pero luego utilizamos otros tipos de materiales como poliamida, poliéster, polipropileno, que encajan en todas las otras categorías y de una forma mucho más sencilla tenemos categorizado por nombres que van desde polie, polio, polipro, C-Ultimate, que van a identificar esos materiales. Dentro de esos materiales también tenemos una clasificación que va de más baja, cuando hablamos de material entrada de gama, hasta un rango más alto que es el 8000. Cuando hablamos de 1000 y 2000, siempre hablamos de papel. A partir de 3000 hablamos de material sintético, que como comentado antes puede corresponder a poliéster, poliamida o cualquier otro tipo de sintético que tenemos disponible. Y por último, al final del código va a estar un D o una T. La D y la T, como indica aquí en esta diapositiva, tiene que ver con lo que explicó antes Sebe, que es servirá para imprimir en térmico directo, es decir, sin utilizar una cinta o un ribbon, y cuando tiene la T requiere obligatoriamente el ribbon para imprimir. Por último, tenemos una serie de clasificaciones que están abajo, azul, que encontramos muchas veces en las listas de precios o en los catálogos de materiales, que van principalmente a clasificar al nivel de temperatura o a nivel de adhesivo. Como podéis ver, tenemos una serie de nomenclaturas como alt temp, high temp, low temp, que van a identificar el rango de temperatura que va a servir en una etiqueta específica. Es decir, al frente de ese material, de esa familia que indicamos, va a estar también esa indicación. Y si requeremos una etiqueta que, por ejemplo, necesite soportar temperaturas muy altas, vamos a encontrar delante de la familia esa indicación high temp. Luego, por otra parte, tenemos la parte de adhesivo. El adhesivo tenemos una serie de aplicaciones que por veces necesitamos un adhesivo que se puede remover y volver a aplicar la misma etiqueta o en otra superficie, por ejemplo, y tenemos el removable. Y por veces tenemos una etiqueta que al revés de remover necesitamos que no se pueda remover, que sea de una adhesión muy fuerte. Entonces tenemos, por ejemplo, el iTech, ¿vale?
Esto es una forma muy sencilla de utilizar tanto la lista de precios como consultar la guía de materiales que tenemos en nuestra web y que para cada una de esas familias van a tener todo el detalle con la indicación, con estas 4 indicaciones que veis aquí. Y vamos ahora a hablar un poco de la parte de ribbons. Como explicó Sebe, cuando hablamos de material sintético, necesitamos utilizar un ribbon. Bueno, no solo sintético, en algunos casos el papel también. Y dentro del ribbon tenemos 3 calidades de ribbons. Tenemos la cera resina, que es una calidad media, a que también llamamos mixta, y por último, la calidad más alta, que es la resina, que es un material más duro. ¿Qué diferencias hay entre estas 3 categorías de ribbon? Tenemos aquí dos tablas donde podemos ver, por una parte, dónde aplicar cada una de estas calidades de cintas. Wax corresponde a cera, wax resina es la mixta, y como podemos ver, a la wax se puede utilizar con papel, pero por ejemplo la resina no, que es un material más duro y que requiere una temperatura más alta para se poder utilizar un determinado sintético en este caso. En la otra tabla vamos a ver una información bastante importante porque podemos ver que en cuanto hablamos de costes, tenemos la cera mucho más económica hasta la resina, que es la más cara, pero al tener esta diferencia de precio, esto va a afectar también la calidad de impresión a nivel de resistencias, tanto a nivel de resistencia para daños en la propia etiqueta, como resistencia química, que significa contacto con determinadas sustancias químicas, ¿vale? Entonces tenemos bajo coste cera. Cuando hablamos de la mixta, siempre es una aplicación de coste media, y cuando hablamos resina, tenemos varias resinas, pero siempre será coste alto. A nivel de velocidad de impresión, siempre se puede conseguir una velocidad más alta de impresión con la cera, porque la resina nos obliga a tener una temperatura más alta en el cabezal de la impresora para poder imprimir. Y finalmente, claro, la capacidad de resistencia de resina está como alta, tanto a nivel de resistencia química como contra daños propios de la etiqueta. Pasando a lo último consumible dentro de los sintéticos, tenemos también, y distinto de las etiquetas, una gama amplia de brazaletes o pulseras. Aquí dentro de las pulseras tenemos 2 áreas distintas. Una totalmente dedicada al área de sanidad, donde tenemos 3 categorías, donde está Z-Band Direct y Z-Band Direct Lite. Dentro de Z-Band Direct tenemos también el Z-Band Infant, que al final es el mismo tipo de material para bebés y para niños. Y por último, el Z-Band Clip, que al final es también lo mismo material, pero con cierre distinto. En este caso, tenemos un brazalete que está perforado y que nos va a permitir utilizar un clip para mejorar el cierre, siendo que este clip está disponible en varios colores. Por último, dentro del área de sanidad tenemos el brazalete alta gama, que es el Z-Band Ultra Soft, que se trata de un material súper suave, con unas especificaciones muy buenas a nivel de laboratorio, y que es la mejor calidad que tenemos en Zebra para brazaletes de entorno sanitario. Las últimas 2 categorías, que es Z-Band Fan y Z-Band Splash, son 2 brazaletes muy parecidos que se dedican al entorno de ocio, es decir, todo que se destina a utilizar en hoteles, aquaparks, teatros, actividades de deporte, pues donde se requiere normalmente un brazalete muy sencillo y económico, que una durabilidad más corta de que el brazalete que se utiliza en un entorno sanitario y con menos especificaciones laboratoriales también. Pues tenemos el Z-Band Fan, que es el típico para utilizar un día y luego se quita y ya está. Y el Z-Band Splash, que es bastante parecido, pero que se dedica a entornos que se utilice agua, como por ejemplo aquaparks o actividades de verano,
donde se requiere contacto permanente con agua. Gracias, Pablo. Bueno, el RFID, como este es un seminario pues, básico sobre consumibles, tampoco vamos a entrar muy en detalle, simplemente comentar algunas cosas sencillas. Nuestro RFID, nosotros hacemos el inlay, que es podríamos decir, la antena y el chip que van debajo de la etiqueta, entre la etiqueta y el liner. Luego en la demo que haremos más adelante en cámara, pues veremos cómo es el inlay. Entonces, disponemos de diferentes inlays en función de las necesidades. También disponemos de una gama de consumible de RFID específico para metal. Y bueno, pues simplemente eso, comentar que tenemos los diferentes inlays que se pueden adaptar al tamaño de etiqueta que nosotros queramos. En este caso, hay una parte de consumible que ya está predefinida, que ya viene el tamaño de la etiqueta con el inlay, con el RFID, pero se puede hacer el tamaño de etiqueta pues, a medida con el inlay a medida. Sí, vamos a hablar ahora del modelo de venta de consumibles, que en Zebra tenemos dos modelos distintos, uno que se llama ZipShip y el otro el Custom. Aquí veis el modelo ZipShip, que es un modelo muy sencillo de vender consumibles Zebra. Básicamente el ZipShip consiste en unas referencias predefinidas. Existe una tabla, como veremos más adelante, una tabla de precios donde existe una serie de part numbers y a cada part number va a corresponder una determinada caja con una cantidad siempre igual de rollos, de número de etiquetas y con el material que se necesite. Es un modelo muy sencillo. Teníamos más de 60 referencias en stock ahora mismo en Holanda, en nuestro centro de Heerenveen. Mucho stock también en nuestros mayoristas y es una forma muy sencilla de vender porque no requiere una cantidad enorme de etiquetas en un único pedido. Es decir, con una caja solamente se pide esa caja que está la mayor parte de las veces disponible en nuestros mayoristas y se suministra al cliente. Es una forma muy sencilla, muy rápida de suministrar consumibles Zebra. Al revés, tenemos el modelo de venta custom. Aquí el custom se aplica al tipo de venta donde el cliente requiere una etiqueta que va a ser hecha, digamos, a medida. Al revés de lo que ocurre en ZipShip, que el tamaño de etiqueta será siempre el mismo, es decir, hay un part number y ese part number viene con número de rollos y de etiquetas que siempre tiene el mismo tamaño. Pero pueden ocurrir varias cosas. Una es de que el tamaño que está disponible en ZipShip no vale para el cliente porque tiene una aplicación específica que requiere una medida un poco más rara. Zebra puede hacer esa medida por pedido específico. La otra es que el cliente tenga una necesidad de un tipo de sintético o adhesivo que no está disponible en ZipShip y entonces tenemos que hacerlo a medida utilizando un sintético específico para esa aplicación. Y por último, también es el preimpreso. Y el preimpreso tanto puede ser utilización de color preimpresa en una etiqueta o poner una determinada información que siempre va a estar disponible en la etiqueta y que el cliente requiere que venga ya preimpresa. Para este modelo entonces tenemos custom. ¿Cómo funciona? Al revés de ir a una tarifa de precios donde tiene toda la información disponible, el partner Zebra tiene que pedir basado en una serie de preguntas que Zebra ya enseñó en algunas diapositivas atrás, una serie de información y con base a esta información hay que hacer un pedido a nuestro centro de consumibles en UK que basado en las especificaciones y cantidad de etiquetas que se va a requerir, va a hacer una quote a medida, será una cotización a medida de la necesidad del cliente y basado en esa quote es algo que el cliente, si acepta el consumible y el coste, pues tendrá que ser fabricado.
Entonces, al revés del zip ship, que siempre está disponible para entrega, el custom es un material que tiene que ser producido a medida del cliente. Y con esto pasamos a la fase siguiente. Se ve. Bien, sí, aquí lo que vamos a ver ahora pues es una demostración en vivo de los diferentes materiales y algunas pruebas mecánicas y físicas para ver las diferencias entre los distintos consumibles. Bueno, la primera diferencia que vamos a ver es entre el papel térmico directo y el de transferencia térmica. Esta etiqueta es térmica directa, por lo que es sensible al calor. Aquí lo veis. Mientras que la de transferencia térmica no lo es. Si usamos un mechero, esta etiqueta. Otra diferencia entre la etiqueta de papel y la etiqueta sintética, que la etiqueta de papel se puede romper con facilidad, mientras que la etiqueta sintética no es fácil de romper. Así, pero depende del sentido en el que hagamos el rasgado. En cuanto a los ribbons, tenemos este que es un ribbon de cera y este que es un ribbon sintético, un ribbon de resina. El ribbon de cera es menos resistente a las rayaduras, como veis, mientras que el sintético sí que es. También si lo calentamos o lo frotamos un poco, vemos que se pone como borroso, mientras que el ribbon de resina no sufre tanto frente a las rozaduras o las rayaduras. En cuanto a los consumibles, esto sería un linerless, porque no lleva el papel soporte, al contrario que las etiquetas, que sí que llevan el papel soporte o liner. En este caso además lleva marca negra. Esta etiqueta, esta parte sería el liner y la otra la etiqueta. En cuanto a las etiquetas de EQ Color, esto es una etiqueta, las dos etiquetas son iguales, pero hay una parte de aquí que es sensible al calor. Y cuando hay en esas zonas podríamos hacer diferentes iconos o instrucciones o lo que sea. Otro consumible interesante es el de el void para las etiquetas que solo son adhesivas y en caso de que se despeguen dejan residuo, dejaría una marca de que la etiqueta ha sido despegada. Y en cuanto a los ribbons, pues tenemos el ribbon, este es de resina. Este ribbon es un ribbon que cuesta mucho más transferir. Ahí se transfiere, mientras que este, que es de cera, pues se transfiere con mucha facilidad. Incluso ya con la uña se transfiere. Y aquí tenemos un ribbon, que es un ribbon de color, que bueno, pues también puede haber ribbons de diferentes colores. Pues aquí tenemos una etiqueta RFID, podríamos decir que estándar, donde aquí está el liner, la etiqueta, y esta parte de aquí es el inlay, que no sé si se aprecia, pero bueno, hay como un plastiquito ahí, que es la parte donde está embebido el tag y la antena. Este sería uno especial para entornos metálicos, porque como se aprecia es más grueso y bueno, tiene también aquí una parte metálica y el mismo chip y antena están en el interior. Y finalmente pues también aquí tenemos un papel de recibo de una impresora portátil, que también es térmico directo. Finalmente aquí tenemos unos brazaletes que también hemos visto este consumible que va
junto con un clip de enganche. ¿Vale? Y este consumible también es térmico directo. Bien, pues después de esta demostración vamos a casi el último punto, que serían las herramientas que tenemos, el configurador de Zipship, la lista de precios, el configurador online. Sí, bueno, Sebe, tenemos aquí dos informaciones distintas. Tenemos, por una parte, un catálogo que está preparado en PDF. Es un catálogo que básicamente sirve para ayudar al partner a identificar el part number más adecuado y el material dentro de la lista Zipship que necesita ofertar al cliente. Es una forma muy sencilla en PDF de identificar y está basado en un anterior modelo de lista de precios que tenía Zebra, en que aquí se ha metido el mismo formato pero sin precios. Aparte de esto, tenemos una lista en formato Excel donde están todos los part numbers que tiene mucha información aparte del precio y todos los detalles de cuántos rollos por caja, cuántas etiquetas por rollo, el core, pues tiene también una pestaña que ayuda a entender por cada tipo de impresora entre portátil, desktop e industrial, qué tipo de rollo se puede ofertar, ser qué categoría o cada información que está disponible para ese tipo de impresora. Muy bien. ¿Y esto está disponible En Partner Gateway, sí, en Partner Portal, sí. Estupendo. Vale, vamos a ver ahora una demo rápida sobre el Zipship. La herramienta tenéis ahí abajo el enlace, es muy sencillo, zebrazipship.com. En la parte del Zipship, en el enlace que veis, pues bueno, es un asistente muy sencillo, que además también lo tenemos disponible en español. Y simplemente es elegir la impresora, el modelo de impresora que tenemos. Por ejemplo, pues voy a coger una de sobremesa, una ZD, pues una 420. Si queremos si el consumible es una etiqueta, bueno, aquí la traducción no es muy acertada porque esto sería el tag, sería el cartón. Y o pulsera o recibo, voy a decirle que una etiqueta adhesiva. La tecnología de impresión, térmica directa o transferencia térmica. Le voy a decir transferencia térmica. Y la aplicación para la que la voy a usar. O bien también puedo decir el tamaño que tenemos disponible. Entonces podemos elegir, por ejemplo, en ese tamaño. Le damos a enviar. Y esto nos propone la referencia en concreto que nos encaja con lo que hemos, con los parámetros de búsqueda, con también una referencia al material, pero tenemos la referencia en concreto del tipo de etiqueta que cumple con esas características y además el ribbon recomendado para esa aplicación. Podemos descargar aquí las especificaciones o enviarlo por email. Y la guía de materiales, pues también es otro asistente también sencillo de utilizar. Podemos utilizarla al campo de búsqueda o podemos ir directamente a las especificaciones. En este caso, bueno, pues voy a poner, bueno, etiqueta también porque es quizá lo que más se usa. Con un adhesivo permanente que sea sintético, vamos a elegir algo muy robusto y que tenga resistencia a los productos, a los elementos químicos, una resistencia media y que se pueda utilizar en alta temperatura y que tenga una adherencia elevada. Pues con estas características también le decimos si va a usar en la intemperie o bueno, por qué periodo de tiempo. Vamos a decir en intemperie más de un año. Y finalmente la impresora. Le voy a poner una industrial, por ejemplo, una 410. Y esto nos dará un resultado de búsqueda con diferentes, bueno, en este caso solo aparece uno que cumple esas características, un material. En este caso de lo que hablamos es de material y no de la etiqueta en sí. No es una referencia para pedir, sino que nos dice qué tipo de material, con qué tipo de material tiene que estar
hecha la etiqueta que luego queramos. Ya luego el que esté en ZipZip o no, pues dependerá de si la etiqueta que buscamos coincide con con esos tamaños que tenemos en ZipZip o no. Si no, habría que hacerlo a medida. En función de las especificaciones que ponemos aquí, pues nos puede proporcionar como resultados más de un resultado. En este caso solo ha proporcionado uno porque bueno, las exigencias que le hemos puesto eran altas, pero en otras configuraciones menos exigentes, pues podemos tener diferentes materiales que podrían ser válidos. Y luego con este material lo que hacemos es buscar la etiqueta en concreto. Para el último punto, vuelvo a la presentación. Paulo, Sí, la parte del Printed cabezal. Protection, correcto. Efectivamente, este no es un configurador, es una herramienta de apoyo a la venta de los consumibles, que básicamente es un programa que lanzamos para ayudar tanto el partner como el cliente final con una oferta muy competitiva. Consiste el Printed Protection Program. Básicamente es un programa donde el cliente final se tiene que comprometer con una determinada cantidad mínima de consumibles al año, consumibles Zebra, y al hacer este compromiso con Zebra y con el partner que esté en ese proyecto, lo que ocurre es que nosotros vamos a calcular un número de cabezales necesarios para cubrir toda la impresión que ha declarado el cliente. A cambio, Zebra va a regalar ese número de cabezales contra el negocio que puede ser tanto de etiqueta como de ribbon o de los dos juntos. Por ejemplo, un cliente que se proponga comprar 500.000 etiquetas y un determinado número de rollos de ribbon, Zebra hace un cálculo porque nos tiene que suministrar el cliente el tipo de impresora que está utilizando, y con esa información de las 500.000 etiquetas que se va a imprimir contra las impresoras que nos ha identificado, el número de impresoras que nos ha identificado, vamos a llegar a un número de cabezales que, basado en ese contrato, vamos a suministrar a lo largo del año de una forma gratis al cliente a través de nuestro partner. ¿Vale? Es una herramienta muy interesante que hemos lanzado. La forma de utilizarla es a través del Partner Gateway. Vosotros tenéis en la misma área donde tenemos la posibilidad de pedir un demo, también la posibilidad de crear una petición. En esa petición se tiene que indicar modelo de impresora, número de serie de impresora, tipo de consumible que se necesita, volumen total de etiquetas al año. También se hace falta el ribbon, que no es obligatorio, es también una opción. Y al hacer esta petición va a llegar a nuestra área de consumibles, al Product Manager de IMEA de consumibles, que con esa información va a hacer el cálculo y contestará con el número de cabezales que Zebra regala a cambio de ese negocio nuevo que va a llegar a Zebra. Y paso nuevamente a Sebe. Muy bien, pues con esto finalizamos nuestra parte. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta.